Hola a todos, ya estamos con un nuevo geofascículo en el que os vamos a enseñar a analizar y gestionar datos cartográficos para analizar vertidos y afecciones a redes hidrológicas. Para ello os planteamos un sencillo caso en el que hemos analizado unas muestras de agua en un río en el término municipal de Ripoll, en Girona. Este es concretamente el punto. Y tras el análisis hemos visto que existen elevados niveles de pesticidas. Bajo este análisis podemos concluir dos posibles cosas. Una es que se haya llevado a cabo un vertido de estos contaminantes al río, o bien, algo bastante probable, es que estos pesticidas se hayan utilizado en zonas de agricultura y el lavado de suelos con el agua de escorrentía pues haya generado que todos estos contaminantes terminen concentrándose en nuestro río. Si visualizamos nuestro contexto espacial y tratamos de pensar cómo identificar los posibles focos de contaminación de estos pesticidas y las zonas que pueden quedar afectadas, pues probablemente sintamos cierta abrumación, ¿no? Tenemos un único punto y la verdad es que cuesta pensar de dónde puede provenir esta contaminación y hacia dónde puede ir. Bueno, pues las herramientas de ArcGIS nos van a ayudar a identificar, por un lado, cuáles son los puntos que debemos analizar para identificar de dónde proviene esta contaminación, y por otro lado, con la ayuda de análisis de redes, podemos identificar cuáles son los tramos de río que pueden quedar afectados. Para identificar las zonas en las que puede provenir esta contaminación, lo único que tenemos que hacer es meditar un poquito la dinámica que sigue el agua cuando cae a lo largo de la superficie terrestre. Cuando el agua recorre la superficie de nuestros territorios, sigue una dirección y siempre va a favor de la gravedad, de manera que el agua se va movilizando y termina concentrándose en un punto. Esta concentración va generando zonas de mayor caudal que finalmente terminan desarrollando nuestras redes hidrológicas, nuestros ríos y nuestros afluentes. Si nosotros realizamos el análisis contrario, podremos tratar de identificar en nuestro punto de contaminación cuáles son las superficies que están tributando y que están aportando agua a este punto. Para poder hacer este análisis inverso, lo que tenemos que hacer es ayudarnos de las herramientas de ArcToolbox. Dentro de Spatial Analysis tenemos un grupo de herramientas de hidrología y nuestra herramienta de análisis va a ser Watershed. Antes de emplear esta herramienta, lo que tenemos que hacer es conseguir un mapa de direcciones para saber hacia dónde se va movilizando nuestro agua cuando cae por la superficie terrestre. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar un archivo raster basado en modelo digital de elevación y asignarle un nombre y una ruta de salida a nuestro archivo de direcciones. Vamos a denominarlo con el nombre de direcciones, aceptaremos y obtendremos nuestro resultado. Este archivo raster nos muestra una serie de píxeles con unos colores. Cada color nos indica una dirección en la que el agua se moviliza en función de la morfología terrestre, de manera que el agua, cuando cae sobre la superficie, pues avanza hacia zonas norte, zonas sur, este o oeste, en función de la orientación de nuestras laderas. Con esta capa ya podemos recurrir a nuestra herramienta de Watershed, introduciendo nuestro mapa de direcciones e introduciendo el punto en el que hemos encontrado nuestro contaminante. Esta capa de puntos se denominaba contaminante, y para obtener los resultados deberemos indicar un nombre y una ruta para guardar el archivo raster resultante. Vamos a denominarlo como zona de afección. Aceptaremos y obtendremos nuestro análisis. Como podemos ver, existe una superficie en la que cada uno de estos puntos está tributando de alguna manera y está aportando agua que converge en nuestro punto de contaminación. Cuando el agua cae sobre esta superficie, se va movilizando
y se va acumulando, generando un tramo de río que termina convergiendo en este punto. De manera que toda esta superficie es susceptible de ser analizada para tratar de identificar cuáles pueden ser las zonas agrarias que están utilizando este pesticida o cuáles son los puntos hidrológicos en los que se ha podido llevar a cabo un vertido de este contaminante. Ahora nuestro mayor problema es identificar cuáles son los tramos de río que pueden estar afectados por esta contaminación. Y probablemente lo primero que se nos pasa por la cabeza es emplear una capa de ríos y, pues partiendo de este punto, seleccionar todos los tramos de río que hay aguas abajo. Bien, pues este análisis es incorrecto por una sencilla razón, y es que existen muchos tramos de río que van convergiendo hacia un punto, de manera que el tramo principal del río es el que lleva nuestro contaminante, pero en ningún momento este contaminante podrá salirse de nuestra red para avanzar sobre tramos secundarios contracorriente. Podemos visualizar esto de una manera más sencilla si mediante las herramientas de simbología cambiamos el tipo de símbolo e indicamos la dirección que puede llevar nuestros ríos. De esta manera vemos que existe, por ejemplo, un tramo principal por el que puede avanzar nuestro contaminante, pero nunca podrá salirse de este tramo principal, ya que si no iría contracorriente y en contra de la gravedad, cosa que es algo imposible. Bien, pues teniendo esta información y empleando una capa de ríos como la que tenemos, podemos llevar a cabo un análisis de redes y tratar de identificar cuáles son los tramos precisos por los que el contaminante puede avanzar. Para ello yo os recomiendo no utilizar capas de ríos que podemos encontrar por internet, ya que hay muchas veces que estas capas de ríos tienen nodos desconectados, los tramos no están perfectamente unidos y por lo tanto nuestro análisis no va a ser eficaz. Yo recomiendo utilizar herramientas como por ejemplo ArcHydro, nos permiten generar una red hidrológica como esta, que es el caso que hemos utilizado, y que todos los elementos están perfectamente conectados. Junto a esta red también vamos a necesitar una serie de puntos, que son puntos de drenaje en los que convergen diferentes tramos de ríos y en los que empieza y termina un río. Para poder llevar a cabo el análisis de redes necesitamos emplear una herramienta que se encuentra dentro de ArcGIS, concretamente es esta, que es la herramienta de utilidades de análisis de redes, que es la que nos va a permitir establecer estos análisis y a partir de un punto identificar qué es lo que ocurre en nuestra red, aguas arriba o aguas abajo. Bien, para analizar qué ocurre desde nuestro punto de contaminación aguas hacia abajo, deberemos seleccionar el punto donde hemos encontrado nuestro contaminante. Lo podremos conseguir a partir de esta herramienta. A continuación tenemos que indicar el análisis que deseamos realizar. Nuestros análisis de redes permiten llevar a cabo diferentes tipos de análisis. En nuestro caso deseamos hacer un análisis aguas abajo, pero también lo podríamos hacer aguas arriba. Y una vez hemos seleccionado el análisis aguas abajo, lo que tenemos que hacer es seleccionar este icono para que nos represente los resultados. Como podemos ver, obtenemos nuestro trazado del río. No existen tramos secundarios que puedan quedar afectados, ya que el contaminante no puede salir contracorriente. Y todos estos tramos serán los potenciales tramos afectados por nuestro contaminante. Si deseamos saber cuáles son los términos municipales que pueden quedar afectados por esta contaminación, ya que se están abasteciendo de este agua, podremos incluir una nueva capa, por ejemplo de términos municipales, y mediante una sencilla selección por localización indicaremos que nos seleccione todos los términos municipales que interseccionen con nuestra capa de ríos, concretamente los elementos que tenemos seleccionados. Aceptaremos y observamos que todos los municipios que están involucrados en el paso de río quedan perfectamente identificados. Podremos exportar nuestra capa
Vamos a denominarlo como municipios afectados. La cargaremos y visualizaremos perfectamente cuáles son los municipios afectados por la contaminación. Es decir, todo municipio que se abastezca de este tipo de agua es susceptible de estar empleando agua contaminada. Como veis, tenemos nuestros dos archivos. Por un lado, la superficie de la que puede provenir nuestro foco de contaminación y por otro lado, las potenciales zonas que quedan afectadas por la contaminación si no llevamos a cabo algún tipo de medida preventiva. Como veis, las herramientas de análisis hidrológico son bastante sencillas y a partir de un sencillo punto podemos obtener infinidad de datos. Si os gustan las herramientas de hidrología, os recomiendo acceder a la web cursos.geoinnova.org, donde podéis encontrar un curso superior en sistemas de información geográfica con especialidad en gestión hidrológica, con el que aprender a utilizar herramientas como Arquidro o llevar a cabo análisis de avenidas. Y hasta aquí hemos llegado. Os dejo que ya es verano y por aquí huele un poquito a playa. Hasta la próxima.